de Luis Carlos Avellaneda. Es un maestro que estudió en Fusagasugá, en Balsálices, y estudió para enseñar en los procesos agrícolas, o sea, para ser maestro técnico agrícola. Estudió en Bello Horizonte, arriba de un sitio de peregrinación en Bogotá, que es el 20 de julio. Lo central de él fue que todo lo fue conquistando poco a poco, paso a paso, pero que en esa conquista no se le olvidó el proceso de servicio y el proceso de estar con la gente. Fue maestro, hizo su bachillerato para poder estudiar en la universidad, fue abogado y fue dirigente sindical. En una época donde ser dirigente sindical era un problema, era casi ser subversivo. Pero esa subversión la puso al servicio de la gente y posteriormente, cuando fue abogado, hizo cosas muy interesantes al servicio del magisterio colombiano. ¿En qué sentido? En el sentido de saber pleitear por el pobre, porque por el pobre pocos pleitean. Pleiteó y pleiteó muy bien. Hizo mucho dinero pleiteando por el pobre. Eso no es pecado. El problema de cuando se le sirve a uno, y si ese uno se multiplica y se vuelven muchos, pero el servicio se da, se termina siendo un proceso empresarial fuerte. Eso lo hizo él, y lo hizo sin olvidar que era un sindicalista y que estaba al servicio de ese proceso. En ese caminar llegó al Senado de la República, organizó un partido, encontró caminos para desarrollar e implementar procesos. Pero vuelvo a insistir que el centro de todo fue el servir sin olvidarse a quién le sirve, y sabiendo que ese servicio tiene que potenciarse, mejorarse e implementarse cada día. En su paso por el Senado estuvo 2 periodos, las leyes que presentó, los procesos que realizó, todo el accionar participativo que gestó, estuvo encaminado al servicio. Por ejemplo, desde el punto de vista de la información, generó normas donde el común y corriente pudo tener información acerca de las personas que estaban en el Senado y en la Cámara. ¿Para qué? No simplemente para la información, sino para ampliar los caminos de participación y para construir conjuntamente procesos para poder actuar en equipo. Conformó la Unidad Democrática. La Unidad Democrática fue un partido que estuvo presente en todas las alternativas de izquierda de Bogotá. Ese espacio que él construyó y conformó y que puso al servicio de todo esto, siempre estuvo abierto. Esa casa para la democracia, en la 37 con 16, siempre estuvo en uno y en otro momento abriendo las puertas para que fueran posibles esos alcaldes que hicieron una Bogotá distinta. Desde ese Garzón, ese Petro, articulado con lo de Mocus, fue posible porque existió esa acción democrática de Luis Carlos Avellaneda. Luis Carlos Avellaneda siempre ha puesto en juego las cosas que tiene para que entre en juego la vida, para que entre en juego el conocimiento, para que entre en juego el maestro, porque de todas maneras no se le olvida que fue un maestro y no sabe olvidar que ser maestro es algo determinante en el sentido de estar construyendo caminos en donde se profesa como profesor una fe para construir vida y desarrollar democracia. La Unidad Democrática fue un partido de unidad y de democracia, y en ese camino estuvo presente en esos 3 intentos que fructificaron de la izquierda para hacer de Bogotá una cosa distinta. Esa cosa distinta que es Bogotá tiene que ver con esa articulación que desde la educación logró a través de Abel Rodríguez esos gobiernos de izquierda con la población de Bogotá. Cuando se le dijo a Bogotá que iba a enseñar a sus niños, que los niños tenían que ser enseñados por su ciudad, entonces se abrió un camino de que íbamos a aprender de la ciudad y la ciudad iba a aprender de la escuela. Posteriormente, con Moreno, encontramos una cosa tan determinante y tan fuerte como fue el saber abordar que la riqueza que tenía Bogotá
era el conocimiento y el saber que tenían sus habitantes. Y por eso se hizo una escuela en donde se desarrolló como elemento central la creación humana utilizando los medios de comunicación y las redes, pero no para servirle a las redes, sino para servirle al saber y a la comunicación y a la construcción de un saber propio. En eso también estuvo Avellaneda. Y posteriormente en esa Colombia humana que logró cosas tan determinantes y tan fuertes como cuando Antioquia estaba diciendo que estaba construyendo una Antioquia educada y una Medellín educada, quien estaba de verdad construyendo una alternativa a través de descubrir lo específico fue esta ciudad, Bogotá. Bogotá tuvo en ese momento de Petro los mejores reconocimientos y las mejores calificaciones en todos los procesos del IFEX y de saber. ¿Por qué? Porque se llegó a lo específico, se llegó a lo particular, se llegó a lo propio. Y en ese camino es que hemos construido una Bogotá distinta. Y esa Bogotá distinta existe en esa visión, en ese aporte que permanentemente durante estos años y con toda la paciencia, con toda la organización, con toda la perspectiva y con todo un proceso de servicio, hizo, generó y desarrolló paso a paso y minuto a minuto el senador Avellaneda. De paz, porque no nos podemos seguir matando los colombianos. Si nosotros logramos la paz, nosotros podemos generar a Colombia una gran oportunidad para ser un país para el turismo mundial. Tenemos grandes ventajas, pero grandes ventajas para ese tema. Nosotros en el Congreso, una de las pocas tareas que logramos hacer en el Congreso fue la ley estatutaria de salud. Esa es una ley buena, pero ley estatutaria de salud con ley 100 del año 93 no funciona. Hoy la salud está en manos del sistema financiero colombiano. La universidad hay que abrirla para todo el mundo. Y para eso tenemos que modificar dos cosas importantes: el sistema general de participaciones. Fue un senador de Colombia y de la educación colombiana. Una puerta abierta al servicio de la niñez y la juventud colombiana.